Buenas noches, jóvenes. Vamos a presentar el último video de la semana 4 referente a lo que es articulación de tobillo y pie. Como objetivos tenemos conocer la estructura de la articulación tibio-peroneo-astragalina, describir la anatomía ósea del pie, explicar la estructura muscular de la pierna y del pie. Muy bien. Bueno, acá ustedes pueden ver los movimientos que hace el tobillo. Acá tenemos lo que es la dorsiflexión o flexión dorsal del tobillo y la plantiflexión o flexión plantar del tobillo. Ambas movimientos desarrollados por la articulación tibio-peroneo-astragalina en el plano sagital. Ahora, algo que sí muchos me han comentado o lo han tomado como alguna duda son los conceptos de inversión, eversión, supinación y pronación del pie. Muy bien, para poder aclarar justamente eso tenemos que, cuando hablamos de inversión y eversión del pie, hablamos de un desplazamiento justamente del pie con cierta motilidad coronal en el plano, o cierta motilidad de tobillo en el plano coronal, sin que implique que la articulación tibio-peroneo-astragalina sea biaxial. ¿Qué quiere decir? Que los malleolos permiten cierto bostezo del astrágalo al momento de hacer un desplazamiento, ya sea hacia afuera o hacia adentro del tobillo, lo que no implica que permita hacer una aducción o abducción coronal, sino que justamente ese bostezo acompaña a un fenómeno de rotación en el eje longitudinal del pie para poder hablar de inversión y eversión de tobillo, como ustedes pueden ver en la imagen. Debido a ello, entonces, cuando hablamos de pronación, que implicaría tratar de llevar la planta del pie hacia afuera, es un movimiento compuesto que suma tanto la flexión como la eversión y como la abducción. Y la supinación es un movimiento compuesto que suma la extensión, inversión y aducción. Muy bien, eso aclara la duda con respecto a lo que es inversión, eversión, pronación y supinación a nivel del tobillo. Mucho de este movimiento está implicado en lo que es el pie. Y cuando hablamos nosotros de la articulación tibio-peroneo-astragalina, que se cataloga anatómica y funcionalmente como una trocleartrosis, que solo permite flexión dorsal y flexión plantar de tobillo, los malleolos, como les mencioné, permiten que el astrágalo haga ciertos desplazamientos en el plano coronal, como una especie de bostezo articular tanto hacia medial como hacia lateral, sin que ello implique que el tobillo permita desplazamientos angulares en el plano coronal. Muy bien, pasamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a ver nosotros lo que es la tibia y el peroné, de acuerdo, del lado derecho. Como todo hueso largo, la tibia va a poseer una diáfisis con una epífisis proximal o superior y una epífisis distal o inferior, al igual que peroné. Una diáfisis con una epífisis superior y una epífisis inferior. Cuando hablamos de la diáfisis, rápidamente esta, o sea, tanto la diáfisis de la tibia como el peroné van a tener un borde anterior con una cara interna, una cara externa, un borde interno para ambos, un borde externo para ambos y una cara posterior. Es lo equivalente a un triángulo con un borde anterior. ¿Sí? Si yo corto de forma transversal, las diáfisis son un triángulo con borde anterior y cara posterior. Muy bien. Justamente a nivel anterior de mi tibia, ese borde anterior lleva un nombre particular que se denomina espina de la tibia. Muy bien. Llegando a la parte más alta de la tibia encontramos el platillo tibial, el cual presenta una tuberosidad tibial interna, una tuberosidad tibial externa, una cavidad glenoide interna, una cavidad glenoide externa, con su espina tibial interna, su espina tibial externa, y es justamente la zona que va a recibir a los meniscos y a los cóndilos femorales. La articulación peroneo tibial o tibio peronea superior y la articulación tibio peronea inferior son artroides. Muy bien. Y justamente a nivel inferior vemos que tanto la tibia como el peroné forman los denominados malleolos. El malleolo interno siempre le corresponde a la tibia, por ello es llamado malleolo tibial.
y el malleolo externo le corresponde al peroné, por ello es malleolo peroneal. Muy bien, ahora viendo una cara posterior de estos huesos, vamos a ver que la tibia en cara posterior posee lo que es una línea oblicua o una cresta oblicua de la tibia, en la cual se insertan varios músculos. Uno de ellos es el músculo sóleo. También inserta el músculo tibial posterior y algunos segmentos del músculo popliteo, que más adelante vamos a ver. Y como esta articulación, o cuando tenemos dos huesos, ¿de acuerdo? Y eso se repite tanto a nivel de lo que es el antebrazo como la pierna, dos huesos unidos entre sí en lateral y van en paralelo por una membrana o un ligamento interóseo, se va a denominar una sindesmosis. Es la denominada sindesmosis tibio-peronea a nivel tanto de la pierna derecha como la pierna izquierda. Muy bien, pasamos a la siguiente imagen. Acá ustedes justamente pueden ver la membrana interósea que justamente da nombre a este tipo de articulación, a la sindesmosis. De acuerdo, a la sindesmosis. En este caso en particular, ¿qué hace la sindesmosis? No solamente mantiene unido en lateral a la tibia con el peroné, sino también permite o evita ciertos desplazamientos anormales del peroné con respecto a la tibia en el eje vertical, es decir, un desplazamiento anormal del peroné hacia arriba o un desplazamiento anormal del peroné hacia abajo en caso que exista algún compromiso como una fractura a nivel diafisiario o una fractura a nivel proximal a las epífisis, que pueda condicionar un desplazamiento anormal en vertical de algún segmento del peroné. Muy bien. Ahora, cuando analizamos rápidamente el pie, vamos a encontrar que este pie posee 27 huesos. 7 están ubicados a nivel del tarso, 5 metatarsianos y 14 falanges. Acá ustedes pueden ver los que son los huesos del tarso. Tengo el astrágalo, la cual se caracteriza por la presencia de su polea o su región troclear en la parte más alta, zona que recibe a la región distal de la tibia, y a los lados las carillas articulares para el de afuera, el malleolo peroneal, y hacia adentro el malleolo tibial, y por delante la denominada cabeza del astrágalo, que forma una enartrosis con el escafoides o hueso navicular. Muy bien, otro hueso del tarso vendría a ser el calcáneo, que acá ustedes pueden ver y acá también lo pueden ver. Un calcáneo que en lo particular posee una región posterior, que es la prominencia posterior calcánea, en la cual se inserta en su parte más alta el tendón distal del músculo cuádriceps sural, de acuerdo, el llamado tendón de Aquiles. Cuando se relacionan estos dos huesos, tanto el astrágalo como el calcáneo, lo hacen por intermedio de dos carillas planas con movimiento, las cuales se denominan artrodias. Son dos diartrosis tipo artrodia, y justo también entre ambos va a haber una pequeña fosa llamada el seno del tarso. Muy bien, como se mencionó, la cabeza del astrágalo se articula con el hueso escafoides o navicular. Acá lo ven, formando una diartrosis tipo enartrosis triaxial, mientras que el extremo anterior del calcáneo se articula con el hueso cuboides, formando una articulación tipo encaje recíproco en forma de silla de montar. Muy bien, ahora escribimos elementos de la segunda hilera del tarso. Tenemos por delante del escafoides y medial al pie el hueso escafoides o navicular. ¿Ven? Tenemos la articulación entre la cabeza del astrágalo y el hueso escafoides o navicular, ¿de acuerdo? Y este se ubica por delante del astrágalo y es medial. Por delante de este escafoides tenemos la inserción o la articulación con tres pequeños huesos del tarso, la primera, segunda y tercera cuña. Entre las tres va a ser artrodia y artrodia. Cuando las tres se relacionan con el escafoides va a ser artrodia, artrodia, artrodia. Y cuando la tercera cuña se articule con el cuboides, también va a ser artrodia. Pasamos ahora a las tarso metatarsianas, las cuales también todas son diartrosis tipo artrodia, ¿de acuerdo? Diartrosis tipo artrodia. En lo particular ven que el cuboides se articula con el cuarto y el quinto metatarsiano, y además la articulación intermetatarsiana proximal también es catalogada como artrodia.
Muy bien, siendo esta la base del metatarsiano, tengo ahora las cabezas de los metatarsianos, que sí forman cóndilos. ¿Para qué? Para que la región proximal de la falange proximal forme cavidades glenoideas. Entonces las articulaciones metatarso-falángicas son condilartrosis, 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 condilartrosis y condilartrosis. Pasamos ahora a las interfalángicas. Como ustedes recuerdan, cuando hablamos de dedos, el dedo pulgar en la mano y el dedo gordo en el pie posee solo dos falanges, una falange proximal y una falange distal, por la cual solamente hay una articulación interfalángica, la cual es troquilartrosis. El segundo, tercer, cuarto y quinto dedo sí poseen dos articulaciones interfalángicas, las cuales van a ser también troquilartrosis. Muy bien. Acá está justamente la descripción del tipo de articulación, justamente lo que les acabo de mencionar, para que tomen nota. Y lo que sí acá es claro que ustedes pueden visualizar, esta región azul hace referencia a las zonas de carga del pie al momento de hacer un registro de la huella plantar. ¿Sí? Un detalle en particular, ¿cuál es? La presencia de los denominados huesos sesamoideos, ubicados justamente en la cara inferior, ojo, cara inferior de las cabezas del primer metatarsiano. Finalmente, ¿para qué me sirven los huesos sesamoideos? Para permitir que el tendón pueda pasar desde la zona de origen a la zona de inserción, para que al momento de que se contraiga ejerza la fuerza muscular en la dirección y sentido correcto. Es como la rótula, que es un gran sesamoideo. La patela o rótula lo que permite es que el vector de la tensión generada por el cuádriceps tenga la dirección y el sentido correcto para facilitar la extensión de lo que es la rodilla. Muy bien. A ver. El hueso astrágalo, como les mencioné, es una estructura que posee dos zonas en particular. En la parte más alta encontramos la polea del astrágalo, que es lo equivalente a una carilla formada por dos regiones planas y una concavidad. Para ello, pues la zona superior que se articula con ella, que es la región distal de la tibia, tiene que tener dos carillas planas con una convexidad para justamente encajar a manera de polea con el segmento articular. ¿Y qué más destaca? A nivel anterior, lo que es la cabeza del astrágalo, la cual le proporciona al escafoide semilunar una región convexa para formar la diartrosis tipo enartrosis, la enartrosis astrágalo-escafoidea. ¿Sí? Acá en nuestra vista se puede ver con mayor detalle lo que es la cabeza del astrágalo y justamente las dos regiones planas que les mencioné. ¿Sí? En algunos textos a estas dos carillas planas, que son anteriores y están ligeramente por detrás de la cabeza del astrágalo, suelen juntarlas como una sola. ¿Sí? Una carilla articular anterior, por ejemplo, y acá una carilla articular medial. En algunos textos aparece como una carilla articular anteromedial y esta como una carilla articular posterior. ¿Qué son? Son las carillas planas, en teoría, que se articulan con el calcáneo. Es decir, esta es una vista inferior del astrágalo y justamente estas son las carillas articulares para el hueso calcáneo. Sí, para el hueso calcáneo. ¿Sí? Dos carillas planas formando la articulación calcáneo-astragalina o astrágalo-calcáneo, ¿sí? Formado por dos artrodias, o según algunos textos, una carilla plana anterior, una carilla plana medial y una carilla plana posterior, que serían tres carillas planas formando tres artrodias. Muy bien. El siguiente hueso es el hueso calcáneo. Acá justamente pueden ver las carillas planas en su cara superior, justamente para articularse con las carillas planas que están ubicadas en la cara inferior del astrágalo, la que les mencioné. Igual una carilla articular plana anterior, una carilla articular plana medial y una carilla articular plana posterior. Muy bien, esta es la denominada apófisis calcánea interna o sustentáculo del talón, ¿de acuerdo? O región sustentacular, de acuerdo, que justamente le sirve de techo para el canal oblicuo interno de este calcáneo,
que permite el pasaje pues de ciertas estructuras tendinosas, nerviosas, vasculares, ¿no? Que más adelante vamos a tratar de distinguir algunas de ellas. Esta porción vendría a ser el tubérculo posterior del calcáneo, y si a esta región la visualizamos en su cara inferior, vemos la presencia de dos procesos, un proceso medial y un proceso lateral, con la correspondiente tuberosidad calcánea, que es la que me sirve de inserción para el tendón distal del músculo cuádriceps sural. ¿Cuáles son los elementos de este cuádriceps sural? Tenemos el gemelo interno, el gemelo externo, tenemos el músculo sóleo y tenemos el músculo plantar delgado. En algunos textos se les considera, se le llama también músculo de la bailarina. Sí, es un tendón muy delgado que se hace medial con respecto al tendón de los gemelos y el sóleo, y acompaña a esos tres tendones de los gemelos y el sóleo hacia la tuberosidad posterior del calcáneo. Por eso lo catalogamos como un cuádriceps sural. Muy bien. Ahora, hacia adelante, ¿qué encontramos en el calcáneo? En su porción anterior encontramos esta carilla articular que está en relación a los huesos cuboides, formando la articulación calcáneo-cuboidea, la cual conocemos ya como una silla de montar o un encaje recíproco. Acá ustedes pueden ver con más detalle la presencia de los 5 metatarsianos y las 14 falanges con las correspondientes articulaciones. A ver, Camilita, dime las articulaciones. Muy bien. La astragaloescafoidea, ¿qué tipo es citar? Ya te levantaste. En artrosis, muy bien. Esta articulación es calcáneo-cuboidea, perfecto. Esta articulación es escafoides con la primera, segunda y tercera cuña. ¿Cómo dices? Sí, muy bien. También al escafoide se le puede decir navicular. Y este hueso escafoide navicular se articula con la primera, segunda, tercera cuña, formando artrodia, artrodia y artrodia. Es más, entre sí forman artrodias y mi tercera cuña con respecto al cuboides también. Muy bien. Todo hueso largo a nivel de lo que es tanto los metatarsianos como mesacarpianos y las falanges poseen una base que es la proximal y una cabeza que es la distal. Y la cabeza de los metatarsianos, al articularse con la base de las falanges proximales, forman condiloartrosis. ¿Sí? Las interfalángicas, tanto la única a nivel del dedo gordo del pie como las dos interfalángicas, ojo, me refiero a articulaciones interfalángicas a nivel de los otros 4 dedos, 2 por cada una, son trocleares, trocleartrosis. Y acá ustedes pueden ver la articulación tibio-peroneo-astralina. Acá tengo al malleolo externo peroneal, acá tengo al malleolo interno tibial, y justamente la relación entre ambos huesos a nivel distal. ¿Qué tipo de articulación es esta? Es la articulación tibio-peronea inferior, la cual es artrodia, y la membrana interósea. Justamente la presencia de los malleolos en correspondencia a la tibia permite formar justamente el receptáculo óptimo para que se forme esta articulación a través de lo que es el hueso astragal. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver cómo este hueso astrágalo en su región superior deja una porción libre para que sobre ella se articule la región distal de la tibia, y a los lados, en un core transversal, tenemos tanto el malleolo interno como el malleolo externo. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es necesario esa estructura a nivel de tobillo? Recuerden que cuando hablamos de carga, sería la articulación que soporta una mayor carga, así que tiene que tener la capacidad de poder adaptarse a diferentes condiciones, superficies, cargas parciales que puedan aparecer durante la marcha, durante la actividad, y tratar de disipar adecuadamente la carga asociada a ella de forma equitativa hacia los demás huesos del tarso y finalmente hacia los huesos del pie, para evitar que haya una sola zona que cargue una mayor proporción de masa. Con respecto a la estructura ligamentaria, acá ustedes pueden ver la articulación medial, una vista medial de la articulación tibio-peronea astralina, que es lo particular. Siempre, tanto ya sea a nivel medial como a nivel lateral, va a haber un ligamento vertical. ¿Sí? El que está a nivel medial descrito, a nivel central vendría a ser el que se origina a nivel de la tibia.
En cambio, el que se describe a nivel de la cara lateral es el que se origina a nivel del peroné, es decir, parten de ambos malleolos. ¿Sí? Y ambos van al calcáneo, por lo cual yo tengo acá el ligamento tibio calcáneo, ¿de acuerdo? Que es el ligamento central para la cara medial, y acá el ligamento peroneo calcáneo, ¿sí? Peroneo calcáneo. Muy bien. Ahora, siendo estos dos los mediales, tengo un ligamento o un proceso ligamentario hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Ambos también nacen a nivel de lo que es el malleolo interno o la tibia, solo que ya no van al calcáneo, si no van hacia el astrágalo. Por consenso se puede describir, por lo cual tendría yo el ligamento tibio astragalino anterior y el tibio astragalino posterior. También se le puede llamar tibio talar anterior y tibio talar posterior. Para la cara lateral tendría yo a los ligamentos peroneo astragalino posterior y peroneo astragalino anterior, ¿de acuerdo? Y en una vista posterior logro distinguir al ligamento talofibular posterior o al ligamento peroneo astragalino posterior. Es más, en la cara medial de este malleolo peroneal posee una pequeña fosita que lo recibe. Perfecto. Acá ustedes pueden ver otros pequeños ligamentos, como el ligamento calcáneo navicular, ¿sí? Va de calcáneo hacia lo que es el hueso escafoideso navicular, ¿de acuerdo? Acá puedo ver el ligamento talocalcáneo interóseo, y a una serie de procesos que van a aparecer tanto a nivel de pequeñas articulaciones como a nivel de lo que es la planta del pie, y o a nivel de lo que son las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Las descritas o las más importantes ya se describieron. Acá en esta imagen radiográfica ustedes pueden ver de manera muy general tibia, peroné, astrágalo muy evidente, calcáneo muy evidente, articulación astrágalo-escafoidea, articulación calcáneo-cuboidea, articulación astrágalo-cuneiforme. Si es una vista medial se describe la primera cuña, y hacia adelante tendrían las bases de los metatarsianos, ¿sí? En lo particular, por delante del cuboides tenemos al cuarto y quinto dedo, la base del cuarto y quinto dedo, o la base del cuarto y quinto metatarsiano, perdón, ¿sí? En este corte o esta vista antero-posterior logro distinguir la tibia, el peroné con sus respectivos malleolos, el malleolo tibial o malleolo interno, el malleolo peroneal o malleolo externo, y la definida articulación tibio-peroneo astragalina, la cual es conocida como una trocleartrosis. En este tipo de imagen, ¿de acuerdo? Puedo describir justamente la articulación. Esta vendría a ser la articulación tibio-peroneo astragalina, malleolo interno tibial, malleolo externo peroneal, el calcáneo, y acá la articulación astrágalo-calcánea, que como ustedes saben, ya se les mencionó, son de artrosis tipo artrodia. Acá ustedes pueden ver también el calcáneo y el astrágalo. Ahora, justamente la forma como está diseñada el pie va a permitir que éste se adapte de forma adecuada a determinadas condiciones que puedan provocar inestabilidad durante la marcha. Por eso es que a nivel medial y de forma longitudinal tenemos el arco longitudinal medial. En una vista lateral tenemos el arco longitudinal lateral, y cuando realizamos un corte justo a nivel de las bases de los metatarsianos vemos que hay un arco transversal, ¿de acuerdo? Este es el arco plantar interno, ¿sí? En cuya parte más alta encontramos aquí al tubérculo del hueso escafoides, y quien debe justamente insertarse a nivel del tubérculo del hueso escafoides para permitir que este arco se sostenga. El tendón distal y el músculo tibial posterior, ¿sí? Cuando cede este músculo y además ceden los ligamentos que soportan la planta del pie, tenemos, por ejemplo, fasciitis plantar y finalmente pie plano. Acá ustedes pueden ver cómo el músculo peroneo lateral largo viene por la cara externa de la articulación
llega a la planta del pie y se distribuye por toda la planta del pie hacia el primer metatarsiano, para facilitar justamente este arco en transversal que se logra visualizar en esta imagen. Ahora rápidamente pasamos a describir los músculos de la pierna y los músculos del pie. A ver, la pierna va a poseer 4 músculos en la cara anterior, 2 músculos en la cara lateral y 7 músculos en la cara posterior. Y los puedo catalogar también en planos. Por ejemplo, en la cara anterior tengo 2 planos. El primer plano está conformado por el músculo tibial anterior, ¿de acuerdo? Y el músculo peroneo anterior. Y en un segundo plano tenemos al músculo extensor propio del dedo gordo y al extensor común de los dedos. Esa descripción en planos puede modificarse dependiendo del texto. Hay textos en los cuales consideran al músculo tibial anterior y al extensor común de los dedos como el plano superficial, lo cual también es válido porque en muchos casos el peroneo anterior no se describe, y en segundo plano al músculo peroneo anterior y al músculo extensor propio del dedo gordo. Acá logramos describirlo, miren. Músculo tibial anterior, ¿de acuerdo? Músculo tibial anterior, músculo extensor común de los dedos, acá ustedes pueden verlo. El músculo tibial anterior nace de la tuberosidad tibial externa y se distribuye hacia la articulación, ¿cuál? La articulación cuneo-metatarsiana, ¿de acuerdo? Así se distribuye. Este músculo tibial anterior es el principal dorsiflexor de tobillo, ¿sí? Dorsiflexor de tobillo con discreta eversión de tobillo. Muy bien. Al mismo nivel aquí encontramos al músculo extensor común de los dedos, que justamente pasa lateral con respecto al músculo tibial anterior y que se distribuye formando tendones tanto para la falange proximal, para la falange media, y la falange distal de los 4 últimos dedos. Si levantamos este plano tenemos 2 músculos más. El peroneo anterior, que no se va a describir puesto que es vestigial y no siempre es constante, y el músculo extensor propio del dedo gordo, que sí se distribuye, de acuerdo, siguiendo la misma línea que el músculo tibial anterior, de acuerdo, forma un tendón distal que se va al dorso del primer dedo o el dedo gordo del pie, ¿sí? El músculo extensor propio del dedo gordo. Perfecto, 4 músculos en la cara anterior. Estos 4 son inervados por el nervio tibial anterior, que es una rama del plexo sacro, una rama terminal del plexo sacro. Pasamos rápidamente a describir, vamos a ver una imagen en la que se puede describir mejor los músculos de la cara posterior. ¿Cuáles son los músculos de la cara posterior? Bueno, también lo puedo catalogar en planos, ¿sí? Tenemos para empezar los gemelos, tanto el gemelo interno como el gemelo externo, y para describir la inserción es muy sencilla. El gemelo interno nace del cóndilo interno femoral, el gemelo externo nace del cóndilo externo femoral. Muy bien, levantamos esos músculos, tenemos al segundo plano. Acá están los gemelos, por ejemplo. Levantamos los músculos y tenemos un segundo plano en el cual evidenciamos a este músculo que está atrás, que es el músculo sóleo. Un músculo sóleo que se va a insertar a nivel proximal en la cabeza del peroné y en la línea o cresta oblicua de la tibia, y que a nivel distal forma un tendón que acompaña al tendón de los gemelos para formar hasta ahí el tríceps sural. Si solamente fueran los gemelos serían bíceps sural, más el sóleo, tríceps sural, y si después le asociamos a ese el músculo plantar delgado, sería el cuádriceps sural, que justamente se les describió. Muy bien. Entonces, en primer plano tenemos a los gemelos, segundo plano tenemos al sóleo, ¿sí? Seguimos levantando, y justamente el sóleo vamos a catalogarlo dentro del plano en el cual también se encuentra el peroneo lateral, el músculo plantar delgado, o mal llamado músculo de la bailarina, o en todo caso también llamado músculo de la bailarina. Muy bien. En un plano más profundo, aquí lo encontramos, levantando ya a los planos más superficiales, ¿sí? Tenemos a lo que es hacia medial al músculo flexor común de los dedos del pie, y al lateral al flexor
largo del dedo gordo. ¿Sí? Pero ustedes me preguntarán, ¿pero por qué el músculo flexor largo propio del dedo gordo está hacia afuera y por qué el flexor común de los dedos está hacia adentro? Bueno, así es como se ha diseñado. Los tendones distales de justamente ambos, como ustedes pueden ver acá, terminan cruzando de un lugar a otro. En lo particular, el tendón del flexor común de los dedos, que cruza justamente por debajo hacia el sentido opuesto de lo que es el tendón distal del flexor propio del dedo gordo. ¿Sí? Por ello, a pesar de que el músculo flexor propio del dedo gordo esté ubicado en la cara posterolateral de la pierna, al llegar hacia lo que es su inserción distal, hace un pequeño cruce. ¿Junto con quién? ¿Cruza con quién? Con el flexor común de los dedos del pie. A esa misma altura, ¿quién encontraríamos? A lo que es el músculo popliteo, que como ustedes pueden ver, nace del cóndilo externo femoral y se dirige hacia la tibia. Músculo popliteo. ¿De acuerdo? Yo levanto estos dos músculos y finalmente ¿a quién me voy a encontrar? Al músculo tibial posterior, que como les mencioné, es un músculo tibial posterior que termina rodeando el malleolo externo o malleolo peroneal, acompañado de otro músculo que es el peroneo lateral corto. Hay dos peroneos, el lateral largo y el lateral corto, ambos pasan como tendón distal por atrás del peroneo, del malleolo fibular o malleolo peroneal. El peroneo lateral corto se distribuye solamente a nivel de lo que es el quinto metatarsiano, mientras que el peroneo lateral largo es el que les mencioné, el cual termina distribuyéndose por toda la cara plantar en dirección al primer metatarsiano para formar el arco transversal. ¿Sí? Muy bien. Tengo entonces todos los músculos. Nuevamente recapitulamos. Gemelos, tanto el gemelo interno como el gemelo externo, sóleo y plantar delgado, que no se distingue muy bien. Después tenemos al popliteo, hacia el lado del dedo corto, el flexor común de los dedos del pie, y hacia el lado de los dedos del pie, el flexor propio del dedo gordo. Abajo de ellos y bien pegado a la cara posterior de la tibia, el músculo tibial posterior, cuyo detalle ¿cuál era? Que se dirige hacia el tubérculo del escafoides, con la finalidad de tratar de sostener o permitir la existencia del denominado arco plantar interno o arco longitudinal medial según la imagen. ¿Listo? Y con respecto a los peroneos, bueno, la descripción es muy sencilla. Los peroneos, tanto el lateral largo como el lateral corto, nacen pues el lateral largo de la mitad superior de la cara externa de la diáfisis peroneal, el lateral corto de la mitad inferior de la cara externa de la diáfisis peroneal. ¿De acuerdo? Ambos tendones distales terminan pasando por detrás del malleolo externo. Ya sabemos que el peroneo lateral corto termina a nivel del dorso del quinto metatarsiano, mientras que el peroneo lateral largo sí se distribuye hacia lo que es el primer metatarsiano, pasando por la cara inferior del pie, permitiendo la formación del arco plantar en un corre transversal. Perfecto. Listo, 7 músculos de cara posterior. ¿Sí? 7 músculos de cara posterior. En lo particular, los 7 son inervados por el plexo sacro. ¿Sí? Los gemelos, el sóleo y el plantar delgado directamente por el nervio ciático popliteo interno, o también llamado nervio sural, mientras que los dos flexores, el tibial posterior y en gran parte lo que es el popliteo, también por el nervio tibial posterior, que se desprende de ese nervio sural previamente descrito. Hay que revisar un poco el plexo sacro. Con respecto a los peroneos laterales, tanto el corto como el largo, como función principal, tienen, además de formar el arco plantar en transversal, son eversores de tobillo. ¿Sí? Eversores de tobillo, y son inervados por también mi plexo sacro, por ramos del nervio tibial, que se desprende del nervio ciático, al igual que el nervio sural. Muy bien. Visualizamos ahora una imagen de la planta del pie, en la cual encontramos primero la aponeursis plantar o la fascia plantar. ¿Qué describimos de este pie? Que en el dorso posee solo un músculo, pero en la planta posee una serie de músculos
que en total sumarían, si no me equivoco, 20 músculos. 3 en la región plantar interna, 3 en la región plantar externa, serían 7, considerando el único músculo del dorso, que es el extensor corto accesorio de los dedos o músculo pédeo. Tenemos 4 músculos lumbricales, tenemos 7 músculos interóseos, ¿de acuerdo? 3 plantares, 4 dorsales, tenemos al flexor corto plantar y al cuadrado carnoso de Silvio. En total tenemos entonces un músculo en la cara dorsal, 3 en la plantar interna, van 4, 3 en la plantar externa, van 7, 4 lumbricales, van 11, 7 interóseos, 3 plantares, 4 dorsales, van 18, el flexor corto plantar, que es el más superficial en la planta del pie, 19, y el cuadrado carnoso de Silvio, que está justamente por debajo del origen de los músculos lumbricales. 20 músculos. Muy bien. Acá ustedes pueden distinguir a la fascia plantar, la región plantar interna, la región plantar externa. Acá ustedes pueden ver el tendón que se cruza, el del flexor común de los dedos del pie, se cruza con el tendón del flexor propio del dedo gordo. Lo que les dije, muy aparte de cómo se ubiquen estos, en la cara posterior de la pierna terminan intercruzándose al momento de llegar hacia su objetivo, y lo hace justamente en la porción medial del calcáneo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué se origina a nivel de estos 4 tendones del flexor común de los dedos? Los músculos lumbricales, que cumplen la función muy similar a los lumbricales ubicados en las palmas de las manos. 4 lumbricales, 1, 2, 3, 4, justamente para 4 tendones del flexor común de los dedos. Muy bien, y acá está el tendón del flexor largo o flexor propio del dedo gordo del pie o primer dedo del pie. Acá ya podemos visualizar, para empezar a nivel central, este músculo, que es el flexor, ¿cuál? El flexor corto plantar, ¿de acuerdo? Que es el que justamente se ubica por debajo de la fascia plantar o aponeurosis plantar. Levanto esta fascia plantar o aponeurosis y tengo el músculo flexor corto plantar, el cual nace del calcáneo y se distribuye hacia los tendones ya conocidos, hacia el del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. ¿Sí? Si yo levanto el flexor corto plantar, me encuentro justamente con el tendón del flexor común de los dedos, que ya se les describió, ¿sí? Del cual se origina el primer, segundo, tercer y cuarto lumbrical. Como ustedes recordarán, la función de mis lumbricales es facilitar la flexión metatarsofalágica con la extensión de los 4 últimos dedos. Lo hace en la mano, lo hace en el pie. ¿De acuerdo? Y si levantamos finalmente a este tendón del flexor común con sus 4 músculos lumbricales, de medial a lateral 1, 2, 3, 4, encontramos al cuadrado plantar o cuadrado carnoso de Silvio. ¿Sí? Este músculo que es más profundo, cuadrado carnoso de Silvio. Ahora, para poder revisar un poco acerca de lo que es tanto la región plantar interna como la región plantar externa, tenemos 3 músculos en mi región plantar externa y 3 músculos en mi región plantar interna. Los músculos de la región plantar interna son sencillos de reconocer. La mnemotecnia vendría a ser AFA, ¿sí? Como ya estamos considerando desde que empezó el curso que la única línea de referencia para considerar planos o movimientos en el plano coronal es la línea media corporal, rápidamente tenemos lo que es el aductor del dedo gordo, de acuerdo al músculo aductor del dedo gordo, ¿sí? Tenemos al músculo flexor del dedo gordo y al músculo abductor del dedo gordo. Acá hace referencia a lo que es el músculo aductor, pero está tomando en consideración una línea media a nivel de la longitud de la extremidad inferior. Nosotros estamos tomando de referencia ¿a quién? A la línea media corporal. Entonces tengo la mnemotecnia A, F y A. A de aductor, F de flexor y A de abductor o abductor. Para mi región plantar externa tengo otra mnemotecnia que es el AFO, ¿sí? Abductor, flexor y oponente. Acá solamente logran distinguir el flexor propio o el flexor del quinto dedo. Abductor, flexor y oponente. Las funciones que van a cumplir son muy similares,
y tanto esos músculos ubicados en la región plantar interna como en la región plantar externa y región plantar media son inervados por el nervio tibial posterior, que se desprende del nervio sural, plexo sacro. Acá yo puedo distinguir a 4 músculos interóseos, ¿de acuerdo? Siendo esta una vista inferior, logro distinguir a los músculos interóseos. Como se les mencionó, son 4 músculos interóseos dorsales. 2, o el primero y el segundo, van al segundo dedo del pie, el tercero va al tercer dedo del pie y el cuarto va al cuarto dedo del pie, mientras que mis interóseos plantares solamente van al tercer, cuarto y quinto dedo. Mis interóseos justamente van a permitir la apertura y cierre de los dedos, que son desplazamientos en el plano coronal. ¿De acuerdo? Desplazamientos en el plano coronal. Muy bien. Esta imagen a qué hace referencia. ¿De acuerdo? Hace referencia justamente a la presencia de los músculos interóseos. ¿Interóseos por qué? Porque está ubicado entre los huesos metatarsianos, interóseo entre huesos. ¿De acuerdo? Acá ustedes pueden ver lo que es el flexor del dedo gordo y un lombrical próximo a él. ¿De acuerdo? Y un lombrical próximo a él. Y acá ustedes pueden ver justamente algunas estructuras de soporte ligamentario, ¿de acuerdo? Para darle estabilidad de movimiento a esta estructura. Perfecto. ¿Qué concluimos en este video? Que el pie está conformado por 26 huesos, 7 en el tarso, 5 en el metatarso y 14 falanges. La articulación tibio-peroneo-astragalina es una diartrosis tipo trocleartrosis, y la articulación tarsiana más móvil es la diartrosis astragalo-escafoidea. ¿Sí? Más cosas pueden concluirse en base a esto. Esto sería lo más importante con respecto a la siguiente presentación. Muy bien, no se olviden revisar sus textos. Para la parte anatómica revisen el Prometheus, revisen el Gray. No hay un solo libro de referencia que yo voy a usar para inclusive hacer la PPT y los videos, así que revisen ambos, ¿de acuerdo? Y para la parte de fisiología articular, que es, vamos a emplearlo más cuando analicemos la articulación per se de esqueleto apendicular, el capaño. Muy bien, jóvenes, me despido, descansen bien.